En el curso de electrónica industrial vamos a ver el JFET, que es el transistor de efecto de campo de juntura. Vamos a ver las configuraciones que tiene este tipo de transistor. En la electrónica moderna se usan dispositivos semiconductores diferentes al que ustedes ya conocen, que es el diodo de unión o el transistor bipolar, que son muy utilizados en control de motores, de iluminación, de calefacción, alarmas, optoelectrónica, etc. Esos dispositivos semiconductores que hacen esas aplicaciones, tenemos el transistor de efecto de campo, el transistor unijuntura, o sea el J o el UJT, el tristor, el triac, el LED, detectores de luz como la fotocelda, sensores de temperatura como el termistor, etc. Entonces todo esto hace parte de la electrónica industrial, que, repito, se refieren a controlar motores, a controlar iluminación, calefactores, hacer alarmas, hacer circuitos de optoelectrónica, etc. Entonces vamos a ver el tema del transistor de efecto de campo o FET, que es muy importante porque tiene un tamaño reducido y tienen la importancia de que consumen muy poca potencia, mucho menos que el transistor bipolar que ustedes ya conocen, y tienen una elevada resistencia de entrada. Dentro de estos FET tenemos el JFET, que es el transistor efecto de campo por juntura o de unión, y el MOSFET, que es el transistor efecto de campo de metal óxido semiconductor, quiere decir MOS. Además de los tipos de FET, ya sea JFET o MOSFET, hay de canal N o de canal P. Siempre tienen tres capas. El N tiene PNP, o sea la mitad es N, y el canal P tiene NPN, o sea el de la mitad es el canal P. Entonces tienen tres capas, tal como está aquí. Entonces este es el JFET de canal N, que es el PNP. Este es el canal N. Tiene sus terminales, que es fuente o source, la puerta, que es gate, y el drenaje o drain. El PNP se diferencia de que tiene el canal P en la mitad y es de tres bandas NPN, el canal P. Entonces este es de canal N y este es de canal P, y se simbolizan de esta forma: N con la flecha de entrada de la puerta o gate, y el canal P con la flecha salida. Entonces este es canal N, este es canal P, esta es la configuración interna. Entonces ya dijimos que tiene tres terminales: el drain o drenaje, el gate o puerta, y el source o fuente, ¿no? Que es como en correspondencia con el transistor común y corriente, como si fuera colector, base y emisor. Entonces hay diferentes configuraciones. La primera es la fuente común. Fuente común quiere decir que la source es común para la entrada y para la salida, tal como se indica aquí. Entonces esta es la patica del gate, este es la drain, drenaje, puerta, y el source, la fuente. La fuente, fíjese que hace parte del circuito de entrada y del circuito de salida, y está puesto a tierra, por eso se llama fuente común o drain
o drain común o source común, ¿sí? Se polariza de esta forma, con una fuente en el drenaje VDD, generalmente 12 voltios, su resistencia RD de drenaje. Aquí está, ya sabemos que este es canal N. Siempre esta resistencia es muy alta, 1 megohmio, 10 megohmios, porque la resistencia de entrada de un FET es muy alta. Esta es la polarización de puerta o de gate PGG, voltaje de entrada y salida. Estas serían las curvas características de ese FET, de la corriente de drenaje en miliamperios y el voltaje de drain a sur, o sea, este voltaje que es de este punto y a este punto, ¿sí? Entonces, son las curvas que varían de acuerdo a la polarización que se haga acá en la entrada, o sea, polarización entre gate y fuente, o sea, entre este punto y este punto, ¿sí? Si el voltaje de este punto VGS varía, pues obviamente la curva va a ser diferente. Entonces, para trabajar estas configuraciones hay que hacer la recta de carga. Esto se llama recta de carga, ¿sí? Recta de carga donde está ID, la corriente de drenaje, en función del voltaje de S, o sea, el voltaje entre este punto que es el drain y la source, la fuente, ¿sí? Este punto corresponde a la corriente de drenaje cuando este voltaje es 0, ¿sí? Obviamente esa corriente pues va a ser este voltaje sobre la resistencia, y este punto es el voltaje entre D y S, o sea, entre este punto y este punto, cuando la corriente es 0, o sea, cuando está en circuito abierto. Obviamente el voltaje entre este punto y este punto, si no hay corriente, pues la misma fuente. Por eso aquí tenemos los 12 voltios y aquí tenemos 1.5 miliamperios, que es aproximadamente 12 sobre 8.2K. Aquí están los cálculos, ¿no? 12 sobre 0.82K da 1.5 miliamperios aproximadamente, y en corte el VGS es menos 2 voltios, VGS menos 2 voltios, porque aquí te dice menos 2 voltios. Entonces el punto de trabajo Q, o el punto de polarización, sería el punto de corte entre la recta de carga y el VGS. Entonces, como el VGS menos 2, buscamos la curva de menos 2 y el corte con la resistencia de carga me da el punto Q. O sea que este transistor o este amplificador a base de FET está trabajando para un VDS de 8 voltios, o sea que entre este punto y este punto hay 8 voltios, y una corriente ID de 0.5 miliamperios. Bueno, si lo miramos como un amplificador ya polarizado con resistencia de fuente, esta resistencia de 200 ohmios, que hay 10 microfaradios, RG 1 megaohmio. Este es el circuito equivalente. El circuito equivalente de un FET es su resistencia RG, que está aquí, y una fuente de corriente. O sea que internamente se puede decir que tenemos una fuente de corriente cuyo valor es igual a la transconductancia GM por VGS. Y esta es la resistencia de drain o drenaje, que es 1.2. Voltaje de entrada y voltaje de salida. Entonces aquí tenemos los valores: resistencia de entrada es la RG, resistencia de salida es RD, el voltaje de salida pues es menos GM VGS por RD, y por tanto su amplificación es V0, obviamente voltaje de salida sobre voltaje de entrada. La amplificación es igual a menos GMRD, y la amplificación de corriente es la amplificación de voltaje multiplicado por Rin sobre R0.
Entonces, para este caso, esta es la fórmula de el cálculo de GM de la conductancia según los valores que se tienen aquí. Esto es 4, este es 1 BGS con BP, quiere decir que la conductancia es 3.0 milisiemens o milimos. La amplificación de voltaje es menos GMRD, que está aquí, da menos 3.67, y la amplificación de corriente, reemplazando la ecuación que dijimos, me da 306 por 10 a la 3, o sea, un poco más de 3000. Entonces, de esta forma hacemos los cálculos para el amplificador. Si tenemos un drenaje común quiere decir que el dren, patica, por medio de la fuente va a tierra, y la salida se coloca en source, en este terminal S. La salida va aquí y la entrada va por gate, por puerta gate. Entonces aquí tenemos un voltaje de entrada, un voltaje de salida. Aquí están las ecuaciones para el cálculo de este amplificador. La de ganancia de voltaje, voltaje de salida, PGS, la voltaje de entrada que está acá. Entonces, con estas ecuaciones determinamos los parámetros más importantes de la configuración drenaje común. Entonces, no olvidemos, drenaje común, entramos por gate y salimos por fuente, o sea, por source. Aquí está la ganancia de voltaje, que si conocemos los valores, como en este caso que lo conocemos, RS y GM, pues podemos hallar su ganancia. La otra configuración, pues con puerta común, o sea, gate común, el gate común. Entonces, la señal de entrada está por source y la salida está por drenaje. Esta es la configuración. Y aquí están sus ecuaciones. Cómo se calcula la ganancia, cómo se calcula la resistencia de entrada. Vamos a hacer un pequeño amplificador vamos a utilizar este FET o JFET 2N4220. Tiene estas características, se sacan de la tabla de este transistor. El IDSS también se obtiene. Me piden diseñar el circuito para obtener una ganancia de 10, ¿sí? Entonces, este es el amplificador. Esta es la curva característica. Aquí tenemos ID sobre IDS, que este es el punto, digamos, el punto de trabajo que se escoge, ¿sí? Que es en este caso, BGS sobre EP de menos 0,3 y ID sobre IDSS se escoge de punto 5. Bueno, este es el transistor, el FET. Aquí bajé la curva característica para que se den cuenta que para este transistor el B de BRGS es menos 30, la corriente de gate SS es menos 0,1, BGS aquí es oscila entre menos 5 y menos 2.5, el BP, que es el BS off, es menos 4 voltios del mismo BP, y la DIDSS es en este caso 3 miliamperios. Entonces, esos datos los obtenemos del transistor que vayamos a utilizar. Por eso tenemos eso, miren, B sub BGS menos 30, B menos 40, GM
1000, IDS 3 miliamperios. IDS tomamos IDSS 3 miliamperios, el PP menos 4, este menos 30, listo. Entonces vamos a hacer los cálculos. Ya conocemos las ecuaciones, entonces despejamos RD de ahí. Como nos piden AB de 10 y GM es 1000, pues quiere decir que RD es 10K. O sea, ya RD es 10K. Recuerde que estamos diseñando. Ahora escogemos, como ve, nos dio 30 voltios, tomamos un voltaje solamente de 25 menor para obtener un B de polarización de 10 voltios. ¿Sí? El voltaje de polarización es la fuente menos IDRD. Obvio, ¿no? Este voltaje aquí es la fuente menos IRD. Como conocemos los datos, despejamos ID. Entonces este RD pasa a dividir, eso ya lo calculamos. Y aquí es 25 menos 10. Eso nos da que la corriente de drenaje es 1.5 miliamperios. Conocemos este valor, ID sobre DIS 1.5, y sabemos que esto por las características del FET es 3, me da 0.5, ¿sí? 0.5. Y como esto es 0.3, ¿de dónde obtenemos este 0.3? Pues de acá. Entonces si aquí es 0.5, nos bajamos por la curva acá y aquí obtenemos 0.3, ¿ver? Entre 0.4 y 0.2 pues está 0.3. Y despejamos BGS de esta fórmula, nos da menos 12, que es igual a ID por RS. Luego de ahí podemos despejar RS, entonces RS es 1.2 sobre el ID que nos dio 1.5 miliamperios. Eso da 0.8K, o sea 800 ohmios más o menos. Entonces aquí tenemos RS 800 ohmios. RS que estamos aquí, este RS. Vamos a hacer una simulación, que eso es importante para poder diseñar amplificadores con FET. En este caso vamos a utilizar el FET 2N5484. Vamos a colocar una polarización entre drain y source de 6 voltios y vamos a variar el voltaje de polarización entre G y S para obtener una corriente de drenaje de 1 miliamperio, ¿sí? Con 1 miliamperio, y vemos cuánto vale el valor de BGS y lo notamos de lo que está aquí, ¿sí? Entonces tenemos esta fuente de 6 voltios BGS, variamos esta fuente hasta obtener 1 miliamperio. No se pudo obtener de forma exacta, pero ahí nos da aproximadamente. Luego seguimos variando BGS 0.6 voltios y miramos la corriente para poder hallar el valor de GM. Entonces es una forma práctica simulada de obtener la conductancia de otras conductancias del transistor, que es igual a la variación de la corriente de drenaje sobre la variación del voltaje GS. Entonces tenemos estos dos valores, 1005 menos esto dividido por cambio de BGS, que aquí está menos 0.55 y 0.6, lo que quiere decir que GM es 264 milimox. Entonces con eso hallamos GM. Ahora miremos la amplificación. El amplificador es este. Vamos a diseñar un amplificador para obtener una ganancia de 12. Entonces
Aquí colocamos la fuente de voltaje, estas son las resistencias de drenaje, el transistor 2N5484, las resistencias 1 megohmio, los capacitores de 10 microfaradios. Vamos a utilizar una fuente de entrada, o sea una señal de entrada senoidal de 0.2 voltios a 1 kHz, ¿sí? Entonces lo conectamos y vamos a hacer las correspondientes mediciones. Vamos a hacer el diseño. Entonces se sabe esto, ¿no? Que VGS menos 0.55, VGS es, obviamente es RS por ID. ¿Por qué? Esto, por RD, RS por ID. Si tomamos ID igual a 1 miliamperio como hicimos en el paso anterior, entonces nos queda que VGS, que es menos 55, es igual a RS por ID, que es 1 miliamperio. Despejamos RS y me da eso 0.55 kiloohmios, o sea 550 ohmios, pero el valor comercial existe 560. De esa forma calculamos el valor de RS de este amplificador. Este es el RSB 560. Entonces ya sabemos el valor de GM, ¿sí? La ganancia de voltaje menos GM por RD, o sea 12, que es lo que me piden, un amplificador de ganancia 12 es igual a GM, que es 254 mili, lo ponemos potencia a la menos 3 por RD y despejamos RD. TRD 12 sobre esto me da 454 kiloohmios. Pues escogemos un valor comercial de 4.7K. Ese es este valor. Entonces ya calculamos este valor y este valor para este transistor utilizando una fuente de 12 voltios. Esta siempre, RG siempre se coloca de 1 megohmio porque la resistencia de entrada de un FE es muy alta. Bueno, entonces ya calculamos las dos resistencias que necesitamos. Vamos a ver la simulación. Entonces la simulación es ver, colocamos un osciloscopio y vemos la salida de este punto y vamos a ver la entrada, ¿sí? Colocamos el osciloscopio estamos simulando en Workbench, colocamos el osciloscopio ahí y vemos la señal de salida. Ahí nos da esa señal de salida y ahí observamos la salida con referente a la entrada. Entonces estos ejes me dan a mí los valores de los voltajes. Entonces aquí tenemos las ganancias pico a pico, ¿sí? Entonces la primera me dice que es 559.21 milivoltios, o sea, podemos hablar de 560 aproximadamente milivoltios. Y la B de menos 6.4 voltios, ¿sí? O sea, esta es la salida y esta es la entrada, la salida y la entrada. Entonces miremos aquí tenemos, vea, la entrada pico a pico 560 milivoltios, ¿cierto? Y la salida pico a pico menos 642, que es lo que nos da menos 642 y 560 milivoltios, vea. 560 milivoltios, o sea 0.56 voltios. Luego la ganancia es la división de la salida, da la salida con respecto a la entrada, da aproximadamente 11.5. Negativo porque este amplificador invierte la señal de entrada. Ustedes lo ven en la ecuación, en la figura. El pico va hacia arriba y la entrada va hacia abajo. El diseño nos pedía 12, bueno, aquí aproximadamente nos da 11.5, es un diseño que está más o menos bien hecho. Entonces el negativo es debido a que el desfase de
180 grados entre las dos señales. Entonces eso es lo que quería comentar del tema del FET, las configuraciones, la polarización, cómo se halla la amplificación, cómo se simula. Gracias por la atención. Espero que se suscriban al canal y que compartan el video.